Muy buenos días, Tanu, muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, de todos quienes han tenido un serio problema por tener este año educativo tan complejo como ha sido el año 2020, los estudiantes de quinto de secundaria tienen un doble complicación porque además acaban su etapa escolar, ¿no? Entonces hemos pensado y diseñado una estrategia especial de acompañamiento para los estudiantes de quinto de secundaria que incluyen 4 acciones fundamentales, ¿no? Una primera es que a partir del 15 de enero del próximo año van a poder descargar de forma gratuita y online sus certificados de estudios y los informes de logros de aprendizaje para que puedan iniciar sus procesos de incorporación a los estudios de educación superior, a la universidad, a los institutos, o para continuar el trabajo cuando se solicite un certificado de estudios, ¿no? De otro lado, hemos ya destinado 88 millones de soles para poder ampliar la oferta pública para un ingreso focalizado en esta promoción 2020, digamos. Además, hemos iniciado ya conversaciones con las universidades privadas para que puedan también flexibilizar formas de ingreso hacia los estudiantes del 2020, ¿no? Y además de todo esto, hay una línea abierta, un número de WhatsApp, en el que los estudiantes de quinto de secundaria y sus familias pueden permanentemente comunicarse con el Ministerio de Educación para poder obtener información específica del asunto, ¿no? Entonces, este grupo por lo menos está siendo atendido de esta manera y esperamos que con esto puedan tener un tránsito hacia la vida posescolar lo más, entre comillas, normal posible. Ministro, en las universidades públicas, ¿se va a aumentar el número de plazas? Concretamente, ¿cuáles van a ser las facilidades para los estudiantes, para quienes acaban el colegio? Más que facilidades, lo que tenemos es esta ampliación de vacantes en 15 regiones del país, para que efectivamente tengan una posibilidad, más posibilidad de poder ingresar, ¿no es cierto? Las normas del país universitarias exigen a la universidad pública que dé de todas maneras un examen de admisión. Estamos viendo que este examen de admisión para el 2020 sea un examen de admisión mucho más ad hoc, ¿no? Ministro Cuenca, hablemos ahora de los alumnos que ingresan y los que siguen en tránsito a diversas etapas. La adquisición de vacunas sigue siendo una gran incertidumbre en nuestro país, porque tenemos cosas a nivel concreto, a nivel de acuerdos y a nivel de negociaciones poco certeras de lo que puede ocurrir y la prontitud con la que pueden llegar las vacunas. ¿Cómo repercute esto en el reinicio de año escolar de manera presencial? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque creo que la característica principal del diseño que tenemos casi listo del año 2021 es, como nunca antes en el país, un diseño profundamente flexible y muy dinámico, ¿no es cierto? En principio, a partir de información territorializada por distritos, que incluye información epidemiológica, sanitaria, por supuesto, de determinantes sociales de la salud, de las condiciones económicas de la zona, vamos en principio a tener 3 formas o modalidades de poder empezar el próximo año, ¿no es cierto? Que van desde la remota completa, pasando por la semipresencial hasta una presencial completa. Lo más probable es que nos ubiquemos en la mayoría del país en esta segunda modalidad, en la modalidad del medio, es decir, una modalidad que incluye educación remota y educación virtual. Dadas las condiciones de los territorios, vamos a terminar de darnos cuenta si es posible abrir esta forma de año escolar 2021. Todos estos factores, ahora se le suma el tema de las vacunas. Cuando tengamos un cronograma más certero, vamos a poder tener mejor posibilidad para poder actuar rápidamente y, como hemos dicho aquí en el equipo, prender y apagar las modalidades del sistema educativo para que este sea lo más dinámico posible, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la incorporación de las vacunas ha entrado en el ejercicio de análisis para darnos cuenta efectivamente cuánto va a determinar o no que podamos abrir la modalidad semipresencial. En todo caso, lo que tenemos es diseñado estos 3 modalidades de trabajo para el 2021 que tienen que, por supuesto, responder a las características de los territorios, porque una cosa uniforme para el país comprenderán que no funciona, y esto ha sido una gran lección de la pandemia.
Cuando entrevistamos hace algunos meses al anterior ministro Martín Benavides, nos señalaba que el retorno a la presencialidad sería de forma voluntaria. Y también hablaba de estos cronogramas escalonados, pero el ministerio, bajo su liderazgo, ¿qué tipo de coordinaciones han realizado? ¿Este cronograma sigue siendo voluntario o está sujeto a una obligatoriedad? Va a seguir siendo voluntario y es por eso que la estrategia Aprendo en Casa es una estrategia que se mantiene durante el 2021 para que efectivamente, si hay algunas decisiones de familias o si las condiciones de los territorios no permiten un regreso presencial, que se pueda mantener la educación remota durante todo el tiempo que sea necesario y seguro para los estudiantes y los docentes. Precisamente sobre eso quería incidir también. La ministra de Salud, Pilar Macetti, ha dicho que una posible segunda ola podría comenzar en febrero. Esto coincidiría lamentablemente con el inicio del año escolar en nuestro país. ¿Se ha conversado a nivel de gabinete cuáles podrían ser las atenciones inmediatas? Sabemos que ya hay algunos establecimientos educativos que han vuelto a la semipresencialidad con horarios muy reducidos, espacios entre clase y clase para limpiar y desinfectar las aulas, ¿verdad? ¿Qué otras medidas están tomando y qué pasa si nos agarra el inicio de clases con una segunda ola? Si viene una segunda ola y empieza el inicio de clases, todos nosotros mismos vamos a tener que estar seguramente bajo normas mucho más rígidas y entonces por eso es que estamos elaborando ese sistema flexible. Se suspenderá cualquier tipo de presencialidad y se pasará al sistema remoto que, insisto, se mantiene durante el año, ¿no? Entonces estamos preparando todos los escenarios posibles y por supuesto la decisión final la tiene la situación sanitaria en el país. Una situación difícil, entendemos también que manejarse en la incertidumbre muchas veces puede ser complicado. Sobre las tablets, ¿verdad? Estas terminaron de adquirirse en agosto, más de 1 millón de tablets, comenzaron a repartirse en octubre. ¿En qué situación se encuentran ahorita? ¿Se han incluido ya en la metodología pedagógica? ¿Se ha culminado su reparto? Cuéntenos un poco en qué estado está. A ver, respecto de las tablets, quiero comentarles dos cosas. Una, primero, es que el sistema educativo no está organizado alrededor de las tablets, ¿no es cierto? Sino que más bien las tablets son un recurso más que sirven para poder desarrollar el servicio educativo, tanto como puede servir un cuaderno de trabajo o cualquier otro material educativo, ¿no? Entonces, digamos, la idea es tener un paquete lo más integral posible para poder llegar con tablets, con textos, con cuadernos de trabajo, con otro tipo de material educativo, con radio, con televisión, con internet, y llegar de la mayor cantidad de posibilidades a los diferentes territorios, ¿no? Dicho esto, la situación de las tablets es la siguiente. Efectivamente se hizo un contrato por 1 millón y poco más de tabletas para distribuir entre los estudiantes focalizados en quintiles de pobreza mayores y en zonas de ruralidad. De estas 1,5 millones de tablets, dos contratos que representan el 52% de estas tablets están funcionando bastante bien, están llegando, se han empezado a distribuir. En la distribución ha habido una demora por el diseño de distribución que se tiene, que es lo que estamos ajustando para acelerar un poco ese proceso de distribución. Y el otro 48%, que es con otro proveedor, ha tenido un retraso. Este proveedor ha pedido una ampliación de plazos para poder entregar las tabletas. Hacia el final de semana deberían estar llegando las primeras. Esto supone un retraso de un par de meses que tendremos que tratar de agilizar para ganar el mayor tiempo posible el próximo proceso de distribución apenas llegue, ¿no? Entonces, las tablets van a llegar con un nivel de atraso, pero felizmente, como les decía, esto forma parte de un paquete mayor que va a tratar de atender este año tan particular que va a ser el año 2021. Sí. Ministro, complementando la pregunta que le hacía Alejandra, la conectividad, tanto internet, radio, la señal televisiva, ¿de qué manera se va a aumentar, de qué manera se va a promover precisamente para que el próximo año, cuando continúe el programa Aprendo en Casa, más personas puedan acceder fácilmente a este programa? ¿Cuáles son los retos pendientes? Continúa el trabajo que se ha venido realizando en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde tenemos además un grupo activo
para ampliar la banda ancha en varias de las regiones. El nivel de avance entre las regiones es diferente, hay algunas regiones que han avanzado más que otras en la ampliación de la banda ancha. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está muy atento a la ejecución, digamos, de este proyecto, junto con los gobernadores regionales que están muy interesados, como se imaginarán, en avanzar lo más pronto posible. La buena noticia es que se ha empezado por algunos lugares un poco más alejados y entonces la cobertura podría mejorar. Pero junto con eso tenemos la conectividad televisiva y radial, sobre todo, que es la que ha tenido una fuerte presencia e importancia en muchos lugares con Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, nuevamente, Alejandra mencionaba hace un momento el tema de la incertidumbre. La incertidumbre tiene esta doble característica de paralizarnos porque no sabemos qué hacer, pero también de convertirse en un estímulo y en un motor para poder salir de esta situación. Queremos entender la incertidumbre de ese lado, que sea aquello que nos mueva, y para eso hay que estar como muy atentos todos, no solo el Ministerio de Educación, sino todos los docentes, los padres de familia, los medios de comunicación, muy atentos para ver cuáles son todas estas alternativas de reacción rápida que debemos tener en este momento de incertidumbre. Entonces, ojalá la incertidumbre sea para todos en el sistema educativo peruano un motor para reaccionar rápido y no para paralizar. Claro, y en la economía, precisamente, ministro, la economía de muchas personas se ha visto afectada. Hay personas que han tenido a sus hijos en este año en colegios particulares. Se había empezado ya un proceso con facilidades para que puedan pasar a los colegios públicos. No sé si usted tendrá quizás algunos datos, en tal caso, sobre traslados a colegios públicos y además si podría complementar también de qué manera se podría dar esto el próximo año escolar. El día viernes vamos a tener el cierre de toda esta información de traslados o posibles traslados de la matrícula privada hacia la pública, ¿no? Por lo tanto, un dato exacto ahora no los tenemos, salvo aquellos que se iban manejando a mediados de año cuando muchos padres de familia tomaron la decisión, por las razones que muy bien he explicado, de pasar hacia la oferta pública. ¿El proceso está abierto, ministro? ¿Se podría hacer el cambio ahora o aún no? Ahora ya no, porque estamos a una semana de acabar, pero a partir del próximo año de todas maneras, ¿no es cierto?, cuando se pueda implementar la matrícula. Fíjese que en Tacna hemos iniciado la semana pasada un piloto de matrícula digital que ha funcionado muy bien y que ojalá podamos expandir para evitar las colas, para evitar estos imágenes tradicionales que veíamos a principios de año para tratar de matricular a los estudiantes en las escuelas públicas. Lo que sí estamos ofreciendo es que el Estado peruano está en toda la posibilidad de poder acoger a todos aquellos estudiantes que por diversas razones quieran ir a la escuela pública, ¿no? El otro día mencionaba hace un momento que en el Twitter alguien me decía que la escuela pública es chévere, uno de los estudiantes. Yo creo que esa es una imagen también importante de un largo proceso que hemos empezado en el 2011, 2012, de fortalecer la escuela pública y de hacer que efectivamente cambie esta imagen distorsionada que se tuvo, a veces con elementos reales, pero a veces también con elementos simbólicos, de cómo la educación pública era de menor calidad, cuando estamos empezando a demostrar que es una opción absolutamente válida e importante de seguir estudios en el país, ¿no? Ministro, cuando usted hablaba de Twitter, bueno, justo estaba leyendo alguna preocupación de los padres de familia quienes aseguran que hay convocatorias en algunos colegios para que se realicen fiestas y reuniones de graduación, de promoción, ahora que se abrieron centros comerciales, algunos clubes. Quizás alguna indicación al respecto o si hay capacidad de supervisión a través de las UGELes. Sí, muy buena pregunta, muchas gracias. Efectivamente, hemos comunicado que aun cuando las fiestas de promoción o las ceremonias de graduación no son materia de competencia normativa del Ministerio de Educación, porque no es una actividad educativa, hemos sugerido que si aquellas asociaciones o familias de padres de familia y directores escolares deciden hacer ceremonias de graduación, no fiestas de graduación, porque eso está prohibido por el marco general del estado de emergencia, ¿no es cierto? Pero si se quieren hacer ceremonias de graduación, porque es un acto simbólico importante para los estudiantes que han tenido un quinto año de secundaria muy complicado, se hagan respetando los protocolos generales de MINSA, el uso de mascarillas, distancia social, hacerlo en lugares abiertos.
y es por eso que nos hemos comunicado con los gobiernos regionales y locales para que aquellas instituciones educativas que no cuenten con estos espacios abiertos en sus propias escuelas puedan hacerlo en espacios públicos, en parques de su zona, para resguardar justamente estos 3 principios básicos que son mascarilla, lavado de manos, distancia social y por supuesto hacerlo en un ambiente, ¿no? Lo mismo ha pasado con las UGELes y con las direcciones regionales de educación, recibiendo una comunicación, insisto, no podemos normar sobre algo que no tenemos competencia, pero sí podemos sugerir que se guarden todas las indicaciones. Por supuesto, esto es voluntario. Si las familias deciden que sus hijos no participen en estas ceremonias de graduación, por supuesto, tienen todo el derecho a no hacerlo por las restricciones que quieran tener. Pero claro, permítame insistir, no se trata de fiestas de promoción no es posible hacerlas por el estado de emergencia nacional. La posibilidad de tener graduaciones en la tarde y al aire libre con mucho cuidado va a hacer que tengamos una graduación segura, una graduación con mascarillas. con mucha cautela sobre todo. Ministro, vamos llegando al final de esta entrevista, pero permítame, por favor, esto parece pregunta repetida, pero no es así, son las intenciones que vienen desde el Congreso de la República. La semana pasada, el día 11, a nivel de la Comisión de Educación se daba cuenta de un intento de revisar nuevamente los casos que habían quedado pendientes por las universidades que no fueron licenciadas. Y también incluso se pedía incorporar en el Pleno esta ampliatoria para que la Comisión de Educación tenga 90 días adicionales para investigar a SUNEDU. No se concretan, pero siguen las intenciones. ¿Qué postura nuevamente fija el Ministerio de Educación al respecto? Que no hay vuelta atrás con la reforma, que no hay segundas oportunidades, que la reforma continúa, que es el camino correcto que se ha emprendido desde el año 2014 y que más bien lo que necesitamos es fortalecerla, ¿no es cierto? Crear el Viceministerio de Educación Superior, fortalecer la SUNEDU, fortalecer las instituciones como el CINEASE que tienen que ver con la acreditación de la educación superior. Nosotros hemos tenido ya una reunión con el congresista Dioses para poder desarrollar una agenda legislativa conjunta que nos permita avanzar hacia un objetivo general, que es mejorar y fortalecer el sistema de educación superior, ¿no? Allí vamos a terminar de discutir algunos asuntos. Hemos quedado en elaborar esa agenda de legislativo y ejecutivo para también enviar la señal que es posible trabajar de la mano cuando se pone por delante un objetivo colectivo, ¿no? Entonces, el ánimo del ministerio y personal es poder continuar con esta conversación para tratar de demostrar que hay que fortalecer la reforma y que cualquier asedio contra ella lo que va a hacer es perjudicar a los jóvenes peruanos y por supuesto al desarrollo del país más adelante.